Bienvenidos a un nuevo podcast de referentes de inversión. Hoy descubriremos cómo los organismos y gobiernos internacionales prevén el crecimiento de las economías con José Carlos Díez, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, y Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank España. Bienvenido, José Carlos. Un placer. Un placer tenerte aquí también. Mira, hemos pensado que yo cuando muchas veces hablo con clientes o con amigos, muchas veces me dicen, pues, ¿de dónde sacáis las previsiones? ¿O cómo podemos saber, o sea, cómo los economistas podéis decir cuánto va a crecer España, cuánto va a crecer Estados Unidos, o qué va a pasar, en qué os basáis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que puede ser interesante, que la gente yo creo que le podría interesar, que piensen que ni lo inventamos ni somos tampoco adivinos, o sea que es una mezcla de, pues eso, un poco de trabajo, de mirar indicadores, de mirar qué está pasando, de mirar qué está pasando en el mundo, de mirar qué hacen los bancos centrales, de mirar qué hacen los gobiernos, es una mezcla de muchas cosas y yo creo que bueno, pues sería un buen tema que podríamos hablar y ver un poco como qué es lo que hacemos o explicar a la gente qué es lo que hacemos como economistas, ¿no? Pues yo creo que sí, porque nos han convertido un poco o en gurús o en físicos y somos como cajas negras y nadie sabe cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, tú también, Rosa, te dedicas todos los días, yo ahora no, pero he dedicado muchos años de mi vida a esto y yo creo que es bueno que la gente, sobre todo con honestidad, que digamos cómo lo hacemos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque claro, muchas veces, ¿no? Esos debates, sí. Claro, o sea, usamos principalmente el PIB, que es seguramente el dato económico más complicado de entender. Yo llevo 30 años de mi vida y no lo entiendo. O sea, hay cosas de la contabilidad nacional que se te escapan por la complejidad de la medición y que no entiendes bien de dónde sale el dato. Y claro, son datos provisionales que tardan 3 años en tener el dato real y definitivo y tú estás haciendo previsiones sobre una base que luego te cambia. Entonces, sí. Claro, la gente cuando empieza, no, una décima más arriba, digo, bueno, una décima no es significativo. Por eso que yo creo que al final hay mucho detrás y lo que dices, ¿no? Parece que o somos física cuántica o somos adivinos y ni una cosa ni la otra. Básicamente nos dedicamos a mirar a nuestro alrededor y analizando lo que pasa a nuestro alrededor intentar predecir qué es lo que puede hacer la economía, ¿no? Cuando miramos hacia alrededor, pues yo siempre lo hago miro como 4 patas, ¿no? La primera pata es ¿qué está pasando ahora? Y para eso, bueno, pues como sabes, pues básicamente miramos datos de producción industrial, de ventas minoristas, los turistas que llegan a España, los datos que van saliendo de cada mes de afiliación laboral, todo ese tipo de cosas que están pasando ya nos permiten saber qué está pasando con la economía ahora, ¿no? Yo siempre comento que hay un dato que los que estamos y nos dedicamos a mirar el mercado financiero mueve muchísimo mercado, para bien o para mal, que es el dato de empleo de Estados Unidos. El dato de empleo de Estados Unidos, que se publica siempre el primer viernes de cada siguiente mes, pues todo el mundo está pendiente, porque si el dato que salga bueno o malo no quiere decir nada, porque luego el mercado hace lo que quiere después. Pero es verdad que es el típico dato que uno mira y si sale muy bueno, pues a lo mejor el mercado se lo toma muy bien porque la economía va muy bien, o se lo toma muy mal porque van a subir los tipos. La respuesta del mercado siempre es incierta, pero sí que es verdad que te vale un poco para ver este tipo de indicadores que está pasando ahora, ¿no? Luego, pues también miramos datos de expectativas, lógicamente, ¿no? Y ver un poco qué piensan los empresarios, ¿no? Esto, los que nos dedicamos a esto lo miramos mucho, ¿no? ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué piensan los consumidores? ¿Cuántos pedidos tiene el empresario pendiente en su cadena? O sea, hay una serie de indicadores que entiendo que nos valen un poco para ver esto, intentar ser adivinos que no lo somos, ¿no? Como bien dices. Sí. Bueno, aquí cada uno tiene su estilo y su técnica, ¿no? Claro, aquí vamos a hablar de referentes de inversión y vamos a hablar puramente de mercados financieros y eso es un economista muy especializado, que en España somos muy pocos, Rosa, bueno, ¿no? O sea, que sepamos de mercados muy pocos. Que sepan de macro, muchos, pero de mercados y de cada macro, uno sabe de lo que sabe. Muy pocos, ¿no? Y eso sí es un arte muy especializado. Si estás en una empresa, yo creo que tienes que buscar otro tipo de indicadores más vinculados a tu sector, a tu sector cíclico, o sea, cada uno tiene que intentar. ¿Para qué sirve esto? Pues intentar anticipar unos cuantos meses, no más, hacia dónde va a ir la trayectoria de la economía y
yo siempre pienso en una distribución trinomial de va a mejorar, se va a seguir igual o va a empeorar, ¿no? Entonces, hombre, si acertamos eso, es tremendo, ¿no? Porque claro, a un empresario, si le dices que sus ventas van a ir mejor, toma decisiones de inversión y de empleo, alguien en mercado, si las cosas van a ir mejor, ¿no? Y luego, dentro de los mercados, yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es la renta variable, que yo respeto mucho, tiene que tener un análisis fundamental de las compañías y entender las empresas en las que vas a invertir, como dice Warren Buffett, y eso los macroeconomistas no lo hacemos. Yo lo hago porque he aprendido por otro lado, pero no es la misión. Es más labor de analista. Pero en la renta fija sí, ¿no? La renta fija tiene un cupón fijo, no hay que estimar nada y todo depende del factor de descuento. Entonces, claro, el factor de descuento es lo que nosotros estimamos, qué va a hacer el Banco Central, qué va a hacer el ciclo, la economía, cómo va a ir la inflación. Entonces, todos los indicadores que toma el Banco Central para tomar sus decisiones, nosotros lo que hacemos es seguirlos día a día. Cuando pensamos que el Banco Central, viendo indicadores, va a reaccionar, es cuando los mercados y los inversores toman posición en el mercado, ¿no? Claro, sí, es que yo creo que al final estamos hablando, claro, a la hora de hacer estimaciones, pues como tú bien dices, depende para qué. Los economistas podemos hacer estimaciones de crecimiento, de inflación, de tasa de paro. Los bancos centrales, los gobiernos también tienen que hacer sus estimaciones, ¿no? Porque al final, cuando nosotros miramos qué va a pasar en el futuro, miramos efectivamente esos indicadores, pero también miramos qué pensamos que van a hacer gobiernos y bancos centrales, porque mucho de lo que se mueva la economía va a depender de si el gobierno va a tener una política fiscal expansiva, si va a bajar los impuestos, si va a gastar más dinero, que el gobierno también hace ese mismo análisis, porque tampoco son adivinos. El gobierno cada octubre, todos los gobiernos del mundo se sientan en la mesa y tienen que hacer los presupuestos del año siguiente. Y claro, el dinero que tú te puedes gastar va a depender mucho de cuándo pienses que vaya a crecer una economía. Si la economía va a crecer mucho, pues tendrás más ingresos porque cobrarás más impuestos. Pero si la economía no crece, pues te vas a encontrar con que va a haber más desempleo, te va a costar más el coste del desempleo, vas a tener menos dinero para gastar. Por tanto, el estimar el crecimiento o el estimar las variables económicas no es algo que hagamos los economistas porque nos guste. Es algo que vale, como bien dices, a los empresarios para ver si efectivamente sus pedidos van a ir mejor o a peor. Vale para los mercados para ver efectivamente si los beneficios de las empresas van a ser mejores o peores, y vale para también para los propios gobiernos o el Banco Central, los bancos centrales, ¿no? Para saber qué hacen con el futuro, ¿no? Y si los gobiernos son importantes, fíjate los bancos centrales, ¿no? Como decías. Bueno, yo ya un poco, por la experiencia también, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo haciendo análisis de datos, he llegado a la conclusión que el dato es la clave de la esencia del análisis, pero tiene poco valor, porque el dato lo tiene todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está el valor? Yo creo que el valor está en el arte del economista de interpretar todos los datos y tener una visión conjunta y ser capaz de esa capacidad infinita de información que hay, es traducirla de manera sencilla para la toma de decisiones. O sea, esa es la habilidad de verdad. O sea, cómo procesar la información para que alguien que vaya a decidir sobre un tema tenga la mejor información en ese momento. Y yo, mi experiencia y de lo que más contento estoy y de lo que más agradezco es a mis profesores de teoría económica en la universidad. Yo creo que la teoría económica es lo que arma al economista. Lo digo porque, o sea, que esto, vamos a contar aquí cosas, pero luego cuando hay que tomar decisiones, o tienes esa visión global completa de cómo funciona todo el conjunto de la economía, o un dato te aporta muy poco valor, en mi opinión. Lo que pasa es que al final lo que estamos diciendo es, como bien dices, nosotros lo que hacemos es mirar la realidad que nos rodea, no miramos un solo dato ni un solo indicador, vemos lo bueno, lo malo, lo real, lo que ha pasado ahora. Lo que ha pasado ahora en diferentes sectores, porque puede haber un sector que va muy bien y otro que no va tan bien. Miramos la situación actual diferenciando además pues cómo está el sector industrial, cómo está el sector servicios, cómo está el consumo, cómo va el turismo. Con todo eso nos armamos una idea en la cabeza de qué está pasando. Luego, como bien dices, como la información es infinita, pues miramos también esa serie de indicadores un poco adelantados para ver qué está pasando en los diferentes sectores, qué puede pasar en el futuro. Todo eso lo añadimos con lo que pueden hacer los bancos centrales o lo que pueden hacer los gobiernos o las estimaciones que tenemos, si va a haber un cambio, por ejemplo, en la política de Europa sobre el control de déficit. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque, claro, el gobierno no tiene la misma disponibilidad de hacer política fiscal si resulta que tiene que tener un objetivo del déficit del 3%, que si Europa le dice, mire, el 3% usted llegue más tarde. Y si toda esa mezcla con tantos datos, tanta información, le añades lo ignorado, ¿no? o factores externos que siempre pueden llegar, pues al final no son más que los que mezclamos todo en una coctelera y lo sacamos, lo traducimos en un mensaje que la mayor parte de los que nos escuchan puedan entender. Evidentemente la cocina de detrás tiene su complejidad, pero sí.
Hay los americanos que siempre van más avanzados en todo, porque bueno, también son los que tienen más premios Nobel de Economía, y, ¿no? Ellos crearon lo que fue el National Bureau of Economic Research y empezaron a analizar el ciclo de manera profesional. De hecho, esa institución es la que dice si hay recesión o expansión, ¿no? Algo que solo pasa allí. Y ellos hicieron un análisis de correlaciones de todos los indicadores que ahora seguimos usando y dividieron en tres, ¿no? Los que eran coincidentes, que es el empleo determina el PIB, los que son adelantados, que son los que más nos gustan, que es principalmente por los PMI, los datos de encuestas y de expectativas que vamos viendo, y luego los atrasados que van confirmando la decisión, que es lo que hace el PIB, que es un indicador muy retrasado, ¿no? Porque lo conocemos muy tarde. Yo creo que esa parte que lo hacen los modelos, y usamos modelos estadísticos y matemáticos, y eso está muy bien. Luego está la otra parte que tú acabas de describir, Rosa, que es, claro, pero eso sí se sigue comportando la economía igual. Pero claro, si hay un cambio en la política fiscal que supone el 20% del consumo público del PIB en España, claro, si va a haber un cambio en el consumo público, eso te cambia el PIB. Entonces tú tienes que analizar la política fiscal, y la política fiscal se toma con un año de anticipación. Entonces tú tienes que ver qué te hace Bruselas. La política monetaria tarda 9 meses en tener efectos sobre las decisiones de consumo e inversión, y tú tienes que ir midiendo esos 9 meses anticipándolo. Anticiparte lo que van a hacer. Puede haber guerras en el Golfo Pérsico, o una invasión de Ucrania. Sí, no, pero cuando pasa, alguien tiene que estar muy rápido evaluando el impacto y sacando un análisis de impacto que no está en los modelos. El modelo puede tardar 4 o 5 meses en incorporar ese impacto y empezar a hacer previsiones bien, si lo hace. Por ejemplo, la COVID rompió todos los modelos de previsión. Y también ha roto también, fue un fenómeno tan excepcional que también ha roto el comportamiento de la economía de después, ¿no? Claro, o sea, primero te rompe las series, entonces los modelos de series temporales no pueden predecir, entonces ya vas a ciegas. Segundo, te cambia el comportamiento de muchas cosas. Por ejemplo, nuestro comportamiento turístico, ahora tenemos más deseo de placer del que teníamos, o sea, queremos viajar más. Y a España le ha venido maravillosamente bien, y nos va el turismo maravillosamente bien. Y Madrid va como un tiro, y Málaga va como un tiro, y Barcelona va como un tiro. O sea, todo eso es muy difícil de pedirle al modelo. Por eso yo creo que, oye, yo con los modelos siempre digo, esto es como cuando vas con el coche en barco hasta Mallorca. Entonces, claro, si vas sin barco, el coche se hunde. Entonces no puedes decir, es que el coche no funciona. Hombre, es que el coche no va por el mar. Entonces, si quieres ir a Mallorca, te subes a un barco. Los modelos dan para lo que dan. Y eso también el economista lo tiene que saber. Eso es un arte también, ¿no? Yo recuerdo en la crisis del 2008, claro, es que los modelos crujieron, ¿no? O sea, después de septiembre de la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Las caídas eran tan brutales que era imposible pedirle al modelo predicción, ¿no? Entonces, bueno, ajustábamos lo que se llama corrección de error. Y lo hacíamos, hay gente que lo hace profesional, nosotros así a capó le decía, dale un poquito más porque yo creo que va a la inercia. Sí, pero bueno, eso viene un poco de lo que hemos dicho al principio, ¿no? En lo que hemos dicho desde el principio es que no somos adivinos, o sea, analizamos la realidad que nos rodea y la intentamos interpretar para intentar anticipar lo que puede pasar en el futuro, pero efectivamente los modelos no son fiables al 100% porque siempre hay factores que nos hacen que dejen de ser predecibles. Luego, por supuesto, el efecto de determinadas circunstancias, véase la quiebra de Lehman o véase la pandemia, pues son efectos tan devastadores que muchas veces el comportamiento cambia, como has dicho, el tema del turismo, ¿no? Con lo cual, al final tienes que reafinar o reajustar esos modelos para que tengan en cuenta este tipo de factores, y siempre va a surgir algo. Siempre va a surgir algo que va a hacer que un poco restalle, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un profesor mío en la universidad que nos lo repetía muchas veces, que era, al final, la economía tiene tendencias, ¿no? O sea, las variables económicas tienen tendencia. La clave del economista es que analice si esa tendencia es sostenible o no. Y solo con eso ya sería justificado nuestro trabajo. O sea, habría economistas solo con eso. Por ejemplo, ahora estamos en una dinámica de inflación y los bancos centrales van a tomar decisiones solo, exclusivamente sobre esa dinámica de inflación. Nosotros miramos el mercado de trabajo y miramos los salarios, y cuando vemos que hay crecimientos de salarios del 5, del 6%, con un objetivo de inflación del 2%, el economista tiene que decir que eso no es sostenible. Por eso el Banco Central tiene que reaccionar y tiene que tomar las decisiones. Y eso sí te permite hacer una estrategia y ayudar a un inversor a posicionarse en el mercado y qué duración toma en una cartera de bonos de renta fija, está clarísimo, ¿no? Yo creo que eso también, ¿no? es algo que hemos abandonado, y es más importante para mí eso que la previsión en sí mismo. O sea, cuando empiezan a discutir por una décima... Sí, al final no es tan importante el número, sino la dirección. Claro. O sea, oye, y tampoco vas a saber si el BCE
va a dejar los tipos en el 4 o en el 4,5, ¿vale? Que ya al final es irrelevante. Pero tú sabes que más o menos está en subida, está llegando al final, ya ha tocado. Ahora, ¿cuándo va a empezar a bajar? Que es muy complicado, esos giros ni ellos lo saben ahora. Y luego, ¿hasta dónde puede llegar? Y todo eso lo vas viendo día a día con los datos que te van incorporando al propio modelo o el modelo que tú tienes aquí, que es mejor todavía que la inteligencia artificial. Puede llegar la inteligencia artificial, pero no ha llegado todavía, ¿eh? Bueno, José Carlos, pues yo creo que con esto hemos conseguido, o por lo menos hemos intentado explicar lo que hacemos, para qué vale lo que hacemos y hasta qué punto intentamos ayudar a la sociedad, ¿no? Con estos análisis de datos económicos para intentar predecir qué va a pasar en el futuro y qué está pasando ahora. Así que nada, un placer haber estado conversando aquí contigo y hasta la próxima. Nada, el placer ha sido mío. A ver si ayudamos un poquito a mejorar la educación financiera. Perfecto, gracias. Descubra más en referentesdeinversión.es.